recibir una impartición profética, donde usted va a recibir conocimiento de parte del Señor. Y desde el miércoles pasado, de la semana pasada, empezamos algo que se llama miércoles de formación. Los miércoles de formación es sencillo, si usted va a venir, se le va a dar una hojita para que usted vaya teniendo como la información si quiere hacer una carpeta, y va a tener conocimiento más personalizado, como más extendido. No es una prédica, es más un estudio, estudios bíblicos para que nos entiendan. ¿Listo? Algo así. ¿Listo? Si usted no tiene el número nuevo, anótelo, míralo, ahí están las pantallas. Le voy a dar los anuncios antes de empezar para que nos quede más fácil ir corriendo a la cafetería. ¿Listo? Entonces, ese es el número, ¿listo? Apúntelo, sálgase del WhatsApp anterior, del WhatsApp del grupo de WhatsApp anterior, ingrese este, y nosotros le vamos a enviar un link para que ustedes pasen al nuevo WhatsApp. ¿Listo? Que va a ser mucho más fácil. Pero apunte el número y téngalo personal para ustedes. Ese es el número donde usted va a poder ver qué, Coneca, cuando Oasis, Ciudad Bolívar. El número es 300 para los que están anotando. 276-6019. ¿Tiene dudas, peticiones de oración o necesita más información sobre nuestras necesidades? Dice ahí. Ahí está el número, nuestro número exclusivo está aquí para ayudarte en cualquier momento. ¿Listo? Si usted necesita oración, etcétera, etcétera, ahí usted se puede comunicar y va a tener una orientación un poco más eficaz. ¿Listo? Amén. Entonces, venimos con el mes de las primicias y empezamos en el mes de diciembre dándoles la primera predicación del mes de diciembre. ¿Cuándo se acuerdan? Pasaba sobre la primicia. Se llamaba la primicia de la palabra profética. ¿Sí se acuerdan? La primicia de la palabra profética. ¿Por qué? Porque la primicia tiene que, antes de ser revelada o dada a nosotros, tiene que tener una palabra profética. ¿Y cuál es la palabra profética? Es la verdad de Dios revelada al hombre. O sea, tienes que tener una palabra que te lleve a caminar en el propósito de cumplimiento. ¿Sí o no? Entonces, diga conmigo, la primicia nos va a llevar a la bendición. Mira lo que le puse ahí, la primicia bendice. Amén. La primicia bendice. Entonces, pero para poder ser primicia que bendice, primero tienes que darle un valor a la palabra que Dios te da, a una palabra profética. Por eso le hemos dicho, este año Dios nos ha llevado a entender que esta iglesia es una iglesia apostólica y ¿qué? Y profética. Que toda palabra dada en este lugar va a tener como finalidad una bendición para cada uno de ustedes. Pero ¿qué necesita usted para que la palabra se cumpla? ¿Qué me puede decir? Ya lo hemos hablado en la serie. Algunos no me hagan quedar mal, por favor. Hablamos que la primicia tiene que tener una palabra profética, pero para que la palabra profética o la palabra de Dios surja un efecto, tiene que tener fe. ¿Cierto? Por eso la primicia tiene que tener fe. Y el domingo pasado, ¿de qué hablamos? De la fe. Amén. Y hasta el día de hoy, ¿cuántos han tenido fe en todo lo que han vivido este tiempo de enero? Estamos a 19 de enero. ¿Cuántos han visto la mano del Señor? ¿Cuántos han visto la mano del Señor? ¿Ninguno? No, pero no digan a ver repetitivamente por grupos, ¿no? Que realmente haya pasado algo en su vida. ¿Sí ha pasado algo en su vida? Todos los días. Yo puedo decir que amén, porque nomás puedo levantarme, abrir mis ojos, poder ver a mis hijos, poder ver a mi esposa, es más que bendición. ¿Sí o no? Es porque Dios está pendiente de nosotros. Amén. Pero la prédica o la palabra de hoy en esta serie es que la primicia bendice. Hemos hablado que tú eres la primicia. Tú eres la primicia de muchos familiares que tienen, pero no conocen a Dios. Pero tú eres el primero. Tú eres el primero. Tú eres la primicia que impulsa a que tu familia sea de bendición y tú seas la bendición para tu familia. ¿Aló? ¿Sí o no?
Pero les decía el domingo pasado, ¿a cuánto les ha pasado que su propia familia busca a otros y no te busca a ti? Pero ustedes se preguntan, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué si ellos saben que tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios absoluto, a un Dios que nos ha guiado, un Dios que nos ha levantado, ¿por qué no nos buscan a nosotros? Digan conmigo, porque yo no he aprendido a hacer la primicia. ¿Sí o no? Y el que es la primicia se da o se consagra para que ellos lo sigan. Les di el ejemplo de Ana. Ana tuvo al profeta Samuel, pero Samuel era la primicia de Ana. Pero al consagrar a Samuel, ¿quién le abrió la puerta del templo a Ana? Samuel. Porque se consagró, o sea, se apartó para Dios sin importar qué. Y su conducta y su manera de ser lo llevó a que fuera el primer profeta que ayudó a generaciones de profetas. Porque se consagró. Amén. Así que levante su mano y diga conmigo, yo me consagro. Pero yo quiero que usted ore no por lo que yo le digo, porque usted es consciente de lo que va a hacer. Porque el consagrarse lleva un compromiso. Y el compromiso de consagrarse es que. ¿Cuál es el compromiso de consagrarse? Dios digo que donde me dé el agua, me dé hasta aquí, yo permanezco en la presencia de Dios. Yo busco a Dios. Yo sigo a Dios. Yo escucho la palabra de Dios. Yo oro, yo ayuno. Yo doy fruto para que mi familia me siga a mí por lo que Dios me da a mí. Porque usted le puede decir a su esposo, hoy lo amo. A sus hijos, yo los amo, pero mañana no los quiere. ¿Qué va a pasar ahí? Sus hijos van a decir, ¿usted a qué va a la iglesia si no me da de lo que está aprendiendo? ¿Aló? ¿O cuántos no les ha pasado y no les han dicho? Es que, ay, eso es lo que le enseñan allá en la iglesia. En su iglesia le enseñan eso, a ser grosero, a ser altanero, a ser sí. Dígame si no les ha pasado. Yo se los digo. A mí me ha pasado. Porque mi conducta habla del Dios que yo tengo, del Dios que yo sigo, del Dios que yo escucho. Por eso ustedes tienen que aprender que cuando usted da primicia y usted se consagra, usted tiene que aprender a ser diferente, a vivir diferente, a hablar diferente, a actuar diferente. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos y el cristiano es seguidor de Cristo. No es una religión, es seguir la conducta de Dios sobre nosotros y en nuestra vida. ¿Aló? ¿Aló? Por eso dice que debemos seguir y estar a la altura del hombre perfecto. ¿Y quién fue el hombre perfecto? Jesús. Dígame, ¿Jesús era humano? ¿Jesús le dolía? ¿Jesús tuvo hambre? ¿Jesús tuvo tentaciones? ¿Jesús podía tener esposa? Vuelvo otra vez, a ver, vamos a hablar en el contexto humano. ¿Jesús podía tener hijos? ¿Jesús podía tener un trabajo? ¿Jesús podía robar? ¿Jesús podía hacer todo? Pero dice que Él fue tentado en todo, pero pasó la prueba. ¿Por qué? Porque Él decidió consagrarse completamente para que no solamente su generación fuera salva, sino para que todas las generaciones del mundo fueran salvas. Por eso tú y yo estamos aquí. Amén. Entonces quiero decirte que la primicia bendice. Y la primicia no solo es en nosotros, también está en todo implícitamente, en el tiempo, en tu dinero, en tu vida, en tus hijos, en tu trabajo. Dios tiene que ser el centro de todo este año. Por eso la primicia es todo. Si tú le das tiempo a Dios, ¿Dios qué te va a dar a ti? Dime. Vamos a hacer un trueno. Un ejemplo.
yo tengo a mis hijas y mis hijas me piden tiempo y yo se lo doy, ¿qué me tienen que dar ellas a mí? Tiempo. Si yo invierto mi dinero en ellas, ¿qué van a invertir ellas en mí, en mi vejez? Dinero. Si yo invertí tiempo en ellas, en mi juventud, para que crecieran y pudieran compartir conmigo cuando yo esté viejo, ¿qué tienen que hacer ellas conmigo? Tiempo. Y el tiempo en mí va a ser el mismo que en el de ellas. Porque cuando yo llegue a una edad, Dios quiera, no pase, vas a tener situaciones en mi vida donde voy a tener que estar en el médico, voy a ir a la cita, voy a tener que alguien me acompañe, voy a tener que alguien me cocine, que alguien me cuide, ¿cierto? No tiene que pasar así, lo estoy especulando, ¿cierto? Pero si yo invertí en ellas, lo más grato sería que ellas invirtieran en mí, ¿cierto? ¿Cierto que sí? O sea, sería algo que se da. Entonces, si Dios te da un lugar como este, ¿qué deberías hacer tú con un lugar como este? ¿Ah? ¿Ya lo has aceptado? No. Lo dije el miércoles. Dios no quiere a nadie sentado. Y usted me dirá, pastor, pero es que yo no puedo servir, a mí me da pena orar, no, a mí no me gusta esto, no me gusta la puerta, no me gusta orar, no, yo no podría pararme con usted a predicar. Pero no se trata solo de algo eclesiástal, algo eclesiástico, no se trata de eso. Se trata de que todo lo que tú tienes lo puedes dar a tu familia, pero aún teniéndolo y recibiéndolo, no se lo das. ¿Aló? ¿Por qué estoy hablando tanto en todo esto que les he enseñado? Porque usted es la primicia que bendice, no la que maldice. ¿Aló? Entonces diga conmigo, yo soy la primicia que bendice mis generaciones. ¿Pero cuáles generaciones? ¿Tus qué? ¿Tus qué? ¿A quién más? Tus hijos, ok. Pero la palabra dice que la maldición del pecado tocará la primera, segunda, tercera y hasta la quinta generación. ¿Qué quiere decir? Que si yo me consagro como bendición, la quinta, la cuarta, la tercera, la primera, si están vivos, van a ser bendecidos. ¿Sí me está entendiendo? Porque nosotros nos han enseñado a pensar en futuro, cuando el futuro no lo conocemos. Pero lo que yo quiero que usted se centre es que si usted es bendecido, usted va a bendecir el futuro y va a bendecir el pasado. ¿Por qué? Porque tal vez yo soy el primer pastor de mi familia, hablando de mi papá y de mi mamá, pero yo bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, a mi papá, a mi mamá, a mi tía. Si mis abuelos estuvieran vivos, te aseguro que estarían acá también. ¿Aló? Porque yo me consagré como la primicia de bendición para ellos. Mi mamá está aquí. O sea, yo bendije mi generación pasada, pero también bendigo mi generación futura. ¿Quiénes son? Mis hijos. Pero no quiere decir que usted solo piensa papá, mamá e hijos. No, usted tiene que pensar en su primo, en su tío, en su hermano, ¿sí? En su abuelo. Pero ¿qué hacemos nosotros siendo hijos de Dios? Nos cohibimos de hablar con los demás porque la iglesia nos dice que nos contaminamos. No, eso es religión. Tú no te contaminas. Porque si nosotros nos contamináramos, viviríamos aquí y no nos saldríamos de aquí. Porque si salimos al público nos vamos a contaminar con alguien que nos pregunte, oiga, Pepe, ¿me regala una dirección? Y Pepe dirá, no, aléjate de mí, Satanás. No, porque somos, ¿qué? Bendición. Si yo le pregunto a Pedro una dirección, me la das. ¿Quiero decir? ¿Cuál es la dirección de Galerías? Carrera
24:53. ¿Y tú te la sabías? No, pero la bendición de saberse las direcciones es de Él. Pero si Él no las dice, nadie las va a recibir. De eso quiero hablarle hoy. Usted da bendición para otros, pero usted no tiene que comer callado. ¿Aló? Así que diga conmigo y póngase su mano derecha sobre la boca. Y dígalo. Dígalo, la palabra dice que pondrá un carbón encendido en mi boca para hablarle a otros de lo que yo no puedo hablar. ¿Amén? ¿Cierto, Paola? Entonces dile a quien tienes al lado, tienes un compromiso. ¿Y cuál es? Naces, creces, te reproduces y mueres. ¿Sí? ¿Ese es tu propósito? Si usted va y busca en el buscador lo que más buscan en el mundo, valga la redundancia, es cuál es el propósito de mi vida. ¿Sí o no? Porque la mayoría de personas no sabe cuál es el propósito dentro de su vida. Pero la única manera para saber el propósito dentro de su vida es con Dios. ¿Por qué? Porque Él te creó antes del tiempo y te trajo a este tiempo. O sea que si Él te dejó nacer a este tiempo y estar en el 2025, Él sabe todas las cosas que tienen que llegar a tu vida. ¿Amén? Así que diga conmigo, la primicia bendice. Y vuelvo le digo, la primicia tiene que ver con todo, con tu plata, con tu tiempo, con tu amor, con lo que eres, con tu cansancio, con tu debilidad, con todo. Con todo tiene que ver la primicia. ¿Sí? Y le voy a hablar esto. Números 15, verso 21. Dice, todos sus descendientes ofrecieron perpetuamente al Señor una contribución de la primera horneada. Dice ahí, ¿de la primera qué? ¿Qué quiere decir esta palabra aquí? Que sencillamente tú tienes que darle perpetuamente al Señor ¿qué? ¿Tienes que darle qué? Lo primero. Se lo voy a leer en una versión que yo tengo. Números 15, 21 dice: de las primicias de vuestra masa daréis al Señor una ofrenda por vuestras generaciones. Amén. Mira, gracias, Lady, ese es el que tengo acá. Entonces, de las primicias, ¿de las qué? De las primicias. No, gracias por su entusiasmo. Gloria al Señor. Vamos a leer ahí donde está, leer gratis, vamos a levantar su voz. Diga, de las primicias de vuestra daréis a alguien al Señor una ofrenda por vuestras generaciones. O sea que la primicia bendice las generaciones. O sea que todo lo que tú pongas aquí en el altar, tu vida, tu tiempo, tu dinero, tu disposición, tu amor, tu pasión, bendecirá tus generaciones. Pero le expliqué, ¿bendecirá solo a sus hijos? No, bendecirá a sus antepasados y bendecirá a sus futuros. Claro. ¿Por qué? Porque tú eres el que marca el inicio de que todo aquí para atrás cambie y de que todo aquí para adelante cambie. Por eso, en el calendario, el único hombre que pudo marcar un calendario en el mundo fue Jesús. Porque usted va al calendario y dice antes de ¿quién? Y después de Cristo. Y eso es lo que usted tiene que entender hoy, que en usted está un antes y está un después. Pero usted es el único que puede entrar, interrumpir lo que pasó allá y cambiar en ellos para que lleguen a una generación bendecida. Amén. ¿Aló? No quiere decir que usted va a decirle cambie, no.
¿Qué quiere decir? Que lo que usted tiene y lo que usted da por bendición hace que ellos lo sigan para cambiar una maldición que ya les trae. ¿Por qué? Porque hay antepasados que dijeron: es que vamos a ser toda la vida fracasados, es que toda la vida vamos a tener que andar en bus, es que toda la vida vamos a tener que tener esto, toda la vida vamos a estar enfermos. No, es que como su abuelo tenía cáncer, entonces también va a morir de cáncer, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque usted es la primicia de bendición que hace que cambie toda la dimensión futura y cambie la dimensión pasada. ¿Aló? Por eso Dios es el presente, pasado y ¿qué? Él es el alfa, la omega, el principio. Apocalipsis ¿qué? 2, creo que es cierto. Amén. Entonces dígale que tienes al lado: tú tienes un compromiso. Y es que no vienes a la iglesia solo por ti, vienes por tus generaciones. Por eso mis generaciones serán benditas. Ninguno lo creyó. Por eso mis generaciones, hablo de mis hijos, serán benditas. Por eso mis nietos que no han nacido aún serán benditos. Por eso mis tataranietos aún no han nacido, pero serán bendecidos. ¿Por qué? Porque yo soy la primicia y todo lo que pongo aquí, Dios lo bendice de generación tras generación. Amén. Vamos a leerlo por última vez. De las primicias de vuestra masa daréis al Señor una ofrenda por vuestras generaciones. Ahora vamos a ir a Génesis 12, verso 2. Y mira lo que le dice Dios a Abraham. Y yo quiero que levante su mano y crea lo que le voy a decir. Y dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, vamos, diga la iglesia, y serás bendición. O sea, diga: y seré bendición. O sea, que esto te lleva y te impulsa a entender de que tú cargas una bendición. Kevin, tú cargas una bendición. Ayúdenme a gritar frente al micrófono ahí, diga aleluya, gloria a Dios. Arrabasanda, sacabazuca, diciendo algo así. Glorifiquen el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque le expliqué también el domingo pasado. Cada palabra profética, si tú la tomas y la crees, se va a cumplir dentro de tu vida. No, ninguno la creyó. O sea, ¿qué quiere decir? Que haré de ti una nación grande. Amén. ¿Tenía hijos Abraham en ese momento? No, no tenía ni uno. Y todo iba en contra de él. La edad, la esposa, todo se le estaba complicando, el tiempo seguía pasando. Y 21 años después, creo que fue, nació ¿quién? Isaac. Pero solo tuvo uno, no tuvo una nación. Por eso diga conmigo: Dios me ha llamado a mí y me ha hecho rey y sacerdote y nación santa y pueblo adquirido por Dios y real sacerdocio. Vamos, tome la palabra y crea que usted no es cualquier cosa. Vamos, diga que tiene al lado: usted no es cualquier cosita, como dice la gente. ¿Sí o no? Así que si usted es rey y si usted es una reina, se comporta como tal. ¿Por qué usted va a unos 15 así bien vestido, bien formal, de buenos zapatos, vaya alquila vestido, pero cuando viene a la iglesia a entrar en el reino de Dios, viene diferente? ¿Aló? Y no estoy hablando que vengan y lo hagan. No. Estoy hablando que usted tiene que aprender a tener conductas conforme a lo que Dios le ha entregado a usted. ¿Cierto? Si Dios le ha dado gozo y usted va a la fiesta y se goza, la hora loca, wow, ¿cierto? Y viene a la iglesia y con cara de limón, como yo he chupado 3 limones antes de venir. ¿Sí o no? ¿Cierto? Como si le hubieran matado a la abuelita Carrasco de Wilmer. ¿Cierto?
Entonces, usted tiene que ser consciente de que si usted es hijo de Dios, en donde sea que esté, es hijo de Dios. Si está en la casa, usted se comporta como un hijo de Dios. Usted habla como un hijo de Dios. Usted muestra lo que Dios le ha enseñado a usted. Porque usted es ¿qué? Bendición. Amén. Amén. Gálatas 3, verso 14, la nueva traducción viviente. Lady, por favor. Dice, a fin de que en Cristo, 14, bueno, así sucedió, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida ¿a quién? ¿A quién? Llegara a las naciones y para que por la fe recibe el Espíritu según la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que si le dio una promesa de bendición a Abraham por Cristo, aún siendo gentiles y no siendo nacidos en Israel, tenemos la misma bendición de Abraham. ¿Y cuál fue la bendición de Abraham? ¿Cuál fue? Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea que si Dios dice que te va a bendecir, ¿tú qué dices? No tengo nada, pobrecito yo, nadie me quiere, todos me odian. ¿Sí? No. ¿Qué dices tú? Hoy no hay. ¿Dices eso? No. Tú te paras en una realidad que no hay. Pero tú declaras la palabra profética que Dios ya te entregó. ¿En cuál es? Si hay, si se puede y si alcanza. Vamos, dígalo. Si hay, si se puede y si alcanza. ¿Por qué? Porque tú estás siendo bendecido por Cristo Jesús. Y cuando tú eres bendecido por Cristo Jesús, tú eres bendición para otros. ¿Aló? Por eso diga conmigo, desde hoy en adelante, aprenderé a ser como Pablo Escobar. ¿Aló? Yo invito a todos. ¿Aló? ¿No como Pablo Escobar, no? ¿Por qué como Pablo Escobar no? Porque somos mayores en Cristo Jesús. Porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque sabemos que las naciones son herencia para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Así que díganle al que tiene al lado, deje de llorar y crea que es un bendecido. No es que no tenemos, no nos lo diga. Diga más bien, ¿cómo nos proyectamos para tenerlo? No es que no puedo, no es que no se pueda. Sí se puede, pero ¿cómo te proyectas para tenerlo? Pero acuérdate que tú tienes poder en tu palabra. Y si tú dices primero fracaso, de ahí se agarra Satanás. ¿Aló? ¿Aló? Así que dile que tienes al lado, ten cuidado. Porque tienes una mayor bendición. Y Satanás está como y quiere robarte tu bendición. ¿Y cómo te roba la bendición? Es que me siento mal, me siento triste, no tengo, me falta, no me dan, no me sale. Sácate eso de la cabeza y proyéctate que todo tiene tiempo final en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hechos 16, verso 31. Hechos 16, verso 31. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ellos respondieron, ¿quiénes? Diga yo. Y léalo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu gente. ¿Y toda tu qué? No, yo creo que ahí están como dormidos. Yo creo que se ponga de pie. Algo está pasando. Es que algo está pasando en este lugar que no quiere que usted reciba la palabra que yo le estoy dando. ¿Y qué está pasando? Vamos a leerlo.
Y ellos respondieron, ¿qué respondieron? Pero cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Quién va a ser salvo primero? ¿Quién va a ser salvo primero? Y luego, y toda tu casa. Entonces, toda tu casa es que toda la familia Murillo, Bello, la familia Alejo, la familia Menezes será salva. Eso quiere decir que tú te estás consagrando para llevar a otros al reino de los cielos. Pero usted puede decir, es que está rebelde, se puso rebelde, está en la droga, está tomando, no quiere ir, está en contra de mí, mi esposo no me quiere, mi esposa me odia, se me reveló el gato, el perro. Pero usted tiene que pararse en la fe de creer que Dios le dijo que iba a llevar a su casa al reino de los cielos. Tal vez hoy no está aquí, pero cierre sus ojos y diga, mi casa y yo seremos salvos. Porque yo soy la primicia de todo lo que yo le dé a Dios, de todo lo que yo entregue a Dios. Yo creo que Él llevará a mis generaciones, a mi familia, al reino de los cielos. Vamos, dígale que tiene al lado, créelo. Tienes que tener fe. ¿La fe qué es? La certeza de lo que cree. ¿Y la certeza es qué? ¿Qué? La certeza es estar aquí firme. Firme. No veo nada, no pasa nada, pero estoy aquí creyendo que va a pasar. No veo a mi familia, no veo a mis hijos, no veo a mis tíos, no los tengo aquí, pero sé que en algún momento van a llegar. Por eso le estoy diciendo, la primicia en muchos lugares, tal vez hablan mucho de dar y dar, y sí se trata de eso, pero ¿qué estás dando tú? No se trata solo de llenar un sobre y dar la primicia, sino se trata de algo más, que de lo que tú metes aquí, estás dando tu tiempo, estás dando tu familia, estás poniendo tu trabajo, estás poniendo tu negocio, estás poniendo los planes que Dios puso en tu vida para este año. ¿Aló? Ahora sí ya no les gustó, ¿cierto? Porque lo que tú pones aquí es un papel, pero que si usted lo mira hacia atrás, ¿qué invirtió usted para tener en el papel que mete aquí? En el billete. ¿Qué tienes que meter? ¿A qué hora te levantas para ir a trabajar? A las 4:30. ¿A qué hora te acuestas? 9:10, bueno, se acuesta temprano. Pero, ¿cuánto tiempo es de 4:30 a 10? ¿Para recoger qué? Dinero. ¿Cierto? Dice por ahí que el dinero es un mal necesario. ¿Sí? Pero yo no le puedo decir a usted, traiga la primicia de su fruto. ¿Y qué trae usted? ¿La primicia de su fruto cuál es? ¿El qué? Dinero. ¿Por qué? Porque la primicia de ellos era la masa, era la fruta, era la oveja, era el buey, era la vaca, ¿cierto? ¿Aló? Y pues creo que ninguno trabajamos en eso. Pero la remuneración en nosotros es el dinero. Por eso cada cosa que usted pone aquí no da un billete. Y si usted da escasamente, usted le está diciendo a Dios, no me dio tiempo para nada, no me alcanzó para nada. ¿Aló? Si usted dice, Dios, me diste solo monedas, pues usted pone monedas. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Por qué quiero yo enseñarle esto? Porque esto no se trata de solamente venir a poner algo aquí. Se trata de que todo lo que tú pongas aquí va a bendecir tus generaciones. Porque nosotros podemos vivir en pobreza, pero el ir a otro nivel en Dios hace que nuestras generaciones no vivan en pobreza, ni pasen lo mismo que nosotros. ¿Aló? Porque ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos vivan igual y pasen lo mismo que ustedes? Yo creo que ninguno. Pero todo depende de quién. ¿De quién? Vamos, iglesia, ya los puse de pie. ¿De quién depende? De nosotros. Ahora sí pueden tomar asiento.
de ti. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Aló? Diga conmigo, yo seré bendición para mi generación. Vamos, dígalo, yo seré bendición para mi generación. No, vamos, dígale, yo seré bendición para mis ¿qué? Vamos, repítase lo que tiene ahí al lado. Vamos, dígale que tiene al lado, yo seré bendición para otros. Porque ¿qué dice? El bendecido trae bendición. Amén. Pero el que es maldición trae ¿qué? Maldición. ¿Aló? ¿A cuánto no les ha pasado si usted le dice a su hijo, no se meta con él, porque yo sé que él trae algo que a mí no me cuadra? ¿Sí o no? Y usted se da cuenta y el hijo con el tiempo termina teniendo la misma conducta del otro que le dijimos que no. Termina siendo igual de altanero, termina, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya lo saben. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque sencillamente decidimos no ser bendición, sino maldición para otros. ¿Aló? Por eso tú tienes que tener en cuenta que la bendición de Dios siempre va a estar en su presencia, en su palabra, en su templo, en todo lo que Él tiene que ser. Amén. Amén. Así que dígale que tiene al lado, algo tiene que suceder hoy. Entonces usted tiene que tener fe en quién. ¿Creer en quién? A ver, Hechos 16:31. Ellos respondieron, ¿cree qué? Brandon, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. ¿Por qué? Porque el creer en Dios lo hizo. ¿Sí o no, Brandon? Esa palabra es latente en tu vida. ¿Cierto? Creíste en Dios y hasta el día de hoy tú y tu casa han sido salvos. ¿Por qué? Porque podemos conocer del Rey de Reyes y del Reino de los cielos. Amén. Dígale que tiene al lado, traer la primicia y ser la primicia trae restitución. Vamos, dígalo con violencia. Repítalo, la primicia trae restitución. ¿Y qué es restitución? ¿Qué es restitución? Sencillo, Eva tomó la primicia del huerto del Edén. ¿Y cuál era la primicia? Diga conmigo, la primicia es lo de Dios. Y la primicia siempre debe de cuidarse. Amén. ¿Y qué consagraba o qué cuidaba el Edén? ¿Cuál era la primicia de Dios? ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Dígale, le dijo, tienen todas las bendiciones, ¿sí o no? Sí les dijo eso, pero ¿qué les dijo? Pero del árbol del conocimiento, el bien y el mal, ¿no qué? No comerán. Entonces, ese árbol consagraba el huerto del Edén, pero al Eva agredirlo, tocó la primicia de Dios que trajo maldición a toda la generación. ¿Aló? ¿Sí me están entendiendo? Pero diga conmigo, pero María trajo restitución. ¿Amén? Pero antes de ir allá, quiero que le digas a quien tienes al lado, la primicia de Dios no se toca. Lo que le pertenece a Dios no se toca. Lo que tenemos nosotros de Dios no se toca. Dice la palabra primeramente que guarda tu corazón, ¿cierto? Ayúdenme a parafrasearlo, no me la sé claro. Guarda tu corazón, ¿de qué? Porque de él mana la vida. O sea, ¿de quién es el corazón? ¿De quién es tu corazón? De Dios.
Dice, guarda de tu corazón porque de él mana la vida. Amén. O sea, esa es la primicia de ti. Pero hay primicias, vuelvo y le digo, en todos los aspectos que usted no debería tocar. Y se lo voy a enseñar por qué. Porque usted tiene que darle la primicia a Dios en el tiempo, darle la primicia a Dios en el día, darle la primicia a Dios en su dinero, en su economía, en su familia, en sus generaciones. Usted le tiene que dar la primicia a Dios. ¿Y qué es la primicia? Dígalo primero. Dios te da 24 horas. ¿Cuántas horas le das tú? El 1% de 24 horas, Harold. ¿Cuánto es el 1%? Hola, rápido. ¿Qué piensa rápido? Alguien ayúdeme. El 1% de 24 horas. Creo que son como 20 minutos, 24 minutos. El primero, el 1%. Como 24 minutos. ¿Y a cuántos le queda 24 minutos para darle a Dios? Usted está orando 5 minutos y ya le dio sueño. Ya le dio hambre. Ya no quiere hacer mal. Ya va y se hace otra cosa. Pero la primicia en Dios, usted tiene que ser consciente que tiene que dársela a Dios. ¿Aló? ¿Cuánto es el 1% de $1.000.000 de pesos? 1.000 pesos. ¿Sí? 1.000 pesos. ¿El 1% de $1.000.000? Sí, 1.000 pesos. ¿Y cuánto le da 1.000 pesos diarios a Dios? ¿Cuántos Dios le da 1.000.000 y ni siquiera le dan 1%? Diga conmigo, hay que tener cuidado de no quitar o tocar la primicia de Dios. Amén. Porque si se dieron cuenta con Eva tocó la primicia de Dios. Tenían todos los árboles, menos uno. Pero ella decidió tocar ese uno. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Vino el pecado al mundo, dice la palabra del Señor. Amén. Así que diga que tiene al lado, la primicia no se toca. Dile, hay un problema en tocar lo que no es de nosotros. Amén. Les voy a parafrasear una historia. Cuando Josué fue a conquistar, eso está en Josué 7. Josué fue a conquistar la ciudad de Jericó. ¿Cuántos se acuerdan de la ciudad de Jericó? Que le dieron vueltas y se derribó. Pero Dios le dijo a Josué, todo lo que está ahí adentro, sean monedas, sean billetes, sea oro, sea fuego, todo, los mantos no los toquen. Van a ser la primicia y son míos. Pero pasa que la conquistan, se llevan todo, lo consagran a Dios. Pero hay uno nomás, un soldado que vio, que se llama Acán, creo que se llama, sí, Acán, fue y dio un manto, un lingote de oro y unas monedas. Y a él le pareció bien coger el manto, el lingote y las monedas y llevarlo a su casa y esconderlo allá. Y su esposa y sus hijos lo sabían. Pero la orden de Dios a Josué y a todo su ejército era: les voy a dar la ciudad de Jericó, pero la primicia, lo primero que saquen de ahí, no lo vayan a tocar y conságrenlo para mí. Entonces Josué fue a la siguiente ciudad. La ciudad se llamaba Ai. Era una ciudad más pequeña, no tenía murallas y tenía un ejército pequeño. Pero el ejército de ahí los venció. Entonces Josué se pone a llorar y le dice al Señor: pero ¿por qué perdimos la batalla? Si la ciudad es más pequeña, el ejército es más pequeño y ni siquiera tiene murallas. Y Jesús le dijo, lo que pasa es que, Dios le dijo, lo que pasa es que hay anatema dentro del campamento. ¿Y qué es anatema? ¿Saben qué es anatema? Anatema es pecado. Anatema es que sencillamente hay algo ahí que no tiene que estar. Pero la decisión de Acán fue tomar de lo que era de Dios, que ni siquiera le pertenecía a él. Entonces, ¿qué hizo Josué? Dios le dijo a Josué: ora y déjame que yo te guíe para que saques el anatema del pueblo. Y comenzó a orar, comenzó a ayunar, comenzó a llamar a la tribu. Cuando se dio cuenta, cayó en la casa de Acán.
Y le dice Josué, Acán, ¿qué has hecho? Y Acán le dice, lo que yo hice fue que a mí, yo vi el manto, vi las monedas, vi el lingote de oro y me pareció bien tomarlo. ¿Y qué pasó en ese momento? Que Acán, su esposa y sus hijos ese mismo día murieron apiedrados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser conscientes, bueno, no vamos a morir así obviamente, pero tenemos que ser conscientes de que hay cosas que tú mismo le estás robando a Dios. Hay veces tú dices, no, es que si le doy mucho a la iglesia y Diego, pues no me va a alcanzar para comprarme el televisor. Y compras el televisor y lo llevas a tu casa, y en tu casa tienes anatema. Y usted dice, pero es que yo en la casa tengo todo, pero no prospero, no me va bien, me toca vender las cosas, me toca salir a vender las cosas, se me dañan las cosas rápido. ¿Por qué? Porque tú estás tocando la primicia de Dios que no se debe tocar. ¿Aló? Por eso la importancia de que sigamos la regla y la palabra de Dios. Dios dice diezma. ¿Y cuál es el diezmo? El 10%. Dios no te pide más, pero el 10% que tú le das a Dios, consagra. Y vuelvo y le digo, consagrar es entregarle a Dios, y ni Satanás puede tocar lo que es de Dios. No lo puedes tocar. Tú sí lo puedes tocar por libre albedrío, pero cuando tú tocas eso, le das la posición a Satanás de que toque más cosas tuyas. ¿Aló? Otro ejemplo que le doy, Ananías y Zafira estaban en un avivamiento donde estaba la bendición de Dios, donde la gente vendía sus propiedades para llevarlas al templo. Y Ananías y Zafira dijeron, voy a vender una propiedad. ¿Sí o no? ¿Pero porque los apóstoles se lo pidieron o porque ellos lo decidieron? Porque ellos lo decidieron, ¿cierto? En su corazón lo decidieron. Fueron y vendieron la propiedad, y viene Acán a Juan, si no estoy mal, y Juan le dice, teniendo al Espíritu Santo como testigo, le dice, Acán, en eso vendiste la propiedad. Y Acán dijo, sí. Y le dice Juan, has acabado de mentir, y le mentiste al Espíritu Santo, que es la bendición para lo que venía para ti, y cayó muerto. ¿Aló? Y cayó muerto. Y viene Zafira, la esposa de él, y vuelven y le preguntan, oye, ¿estás segura que ustedes vendieron la propiedad en eso? Sí. ¿Y qué le dijo? ¿Ves los pies de los que enterraron a tu esposo? Ahí mismo caerás. Y cayó en el instante muerta. Por eso usted tiene que ser consciente de que todo lo que usted tiene, una parte de ello le pertenece a él. ¿Aló? Por eso usted tiene que tener cuidado de que si usted le promete a Dios, todo debe de cumplir. ¿Amén? ¿Amén? ¿Aló? No, pero ya no les gustó. Otra vez va a tocar por ellos de pie que se están durmiendo. ¿Amén? Y ahora vamos al ejemplo de Eva. Eva perdió. ¿Por qué? Por tocar la primicia de Dios. Pero María restituyó. ¿Por qué? ¿Cómo restituyó María? Porque ella misma se consagró. ¿Amén? ¿Amén? Vamos a ir a Lucas 1, verso 30. Y quiero que me ayude a leer Lucas 1, verso 30. Dice, y el ángel ¿de qué? Le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir aquí? Que muchas veces tú estás aquí recibiendo de gracia la palabra del Señor. ¿Sí o no? Recibiendo bendiciones de parte del Señor. ¿Sí o no? ¿Aló? Pero a nosotros nos da temor avanzar en las palabras proféticas que Dios nos entrega. Dios te dice, consagra al chivo, al perro de la casa, y no, es que el perrito pobrecito que no sé qué. Si Dios te lo dice, lo mejor es que lo haga. ¿Aló? Amén. Entonces, ¿qué hizo María? Tomó una palabra profética, ¿cierto? Y la recibió. ¿Cómo la recibió? Por gracia. Amén.
Ahora vamos a ir al verso 34 y verso 35. Diga conmigo, María halló gracia por la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué halló gracia María? ¿Por qué hallaste gracia tú hoy? Por la palabra de Dios. Amén. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues que soy virgen. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre él y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado hijo. Así que diga conmigo, si yo recibo la bendición de Dios, mis hijos serán consagrados para Dios. Amén. Pero María le hace una pregunta, ¿cierto? Pero ¿cómo lo voy a hacer? Si soy virgen, si hasta ahora estoy conociendo a José, si hasta ahora soy una niña, si hasta el día de hoy no he tenido nada con José ni relaciones, no sé cómo va a pasar. Diga conmigo, porque eso viene de lo sobrenatural. ¿Cómo tuvo María a Jesús? ¿Cómo quedó embarazada? Por lo sobrenatural, por una palabra dada a ella, recibida de lo sobrenatural. ¿Y qué dice? Entonces María dijo al ángel, ¿qué? ¿Cómo será esto? Puesto que soy ¿qué? Verso 35. Entonces, ¿qué le dijo el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre quién. Y esto me lleva a entender algo que hay en la Biblia. Y dice, el Espíritu Santo está sobre mí. ¿Por cuánto me qué? ¿Aló? Por cuanto me he ungido para pregonar ¿qué? El año agradable del Señor, para sanar a los enfermos, para sacar los que están presos en las cárceles, para decirle que ha llegado ¿qué? El poder de Dios a su vida. O sea que usted por gracia ha sido ungido como hijo del Señor y tiene sobre usted al Espíritu Santo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Allá va la sentencia. Póngela sobre la espalda. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento el ángel estaba en el mismo lugar que María. ¿Cierto, María? Pero la palabra del ángel fue que nace embarazada. No. ¿Cuál fue la palabra del ángel? Y quedarás embarazada, ¿cierto? Porque has hallado gracia, ¿cierto? Pero luego, ¿qué le dice? María le dice, no, pero yo no sé hacer eso, ¿cierto? Pero aún así el ángel le da una dirección. ¿Y qué le dice? El Espíritu Santo vendrá. O sea, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿sí? Y el poder de ¿quién? Del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado ¿qué? Mántelo ahí, mántelo ahí, no te me vayas. ¿Será llamado qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios. O sea que Dios le dijo a Pedro, Dios le dijo a Pedro, Pedro, saque 3 taxis porque va a ser bendecido. ¿Le dio una palabra? Sí. ¿Cierto que sí? Pero él dice, ¿pero cómo? ¿A quién le voy a decir? ¿A quién voy a poner a trabajar? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero dice que le dijo el ángel. El Espíritu Santo vendrá ¿qué? Sobre Pedro. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir en la vida de Pedro? Que él es el Hijo de Dios. Y que todo lo que él decida hacer por fe en Dios, el Espíritu Santo lo va a guiar para que lo haga. O sea, ¿quién necesitamos nosotros aquí en la tierra? El Espíritu Santo. Pero mira lo que dice el verso 37. Mira lo que dice María. Porque ninguna cosa
¿Será imposible para quién? Vamos, díganlo. Vamos a leer la iglesia. ¿Por qué qué? No, están perdidos. Porque ninguna qué. Verso 38. Entonces María dijo: he aquí la que, la sierva del Señor. ¿Qué hizo María? Se consagró. ¿Cierto? Se consagró, dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué hizo María? ¿Cómo quedó embarazada? ¿Sí saben cómo quedó embarazada? ¿Cómo quedó embarazada María? Por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo entró a ella? ¿Cómo entró a ella? Porque ella fue la primicia, dispuso su cuerpo para que Dios ¿qué? Le diera un hijo llamado ¿qué? Jesús. Pero ¿cómo quedó embarazada? Ella era virgen, ¿cierto que sí? ¿Cómo quedó embarazada? ¿Ustedes saben cómo quedó embarazada? Y quiero que lo aprendan. Y es que ella quedó embarazada cuando abrió la boca y dijo: he aquí a quién. A tu sierva, se dispuso. Hágase conmigo conforme a tu ¿qué? A tu palabra. ¿Cómo quedó embarazada ella? Por la boca. ¿Aló? Porque si ella no se hubiera dispuesto y no hubiera dicho: hágase conmigo lo que usted quiera, Dios la hubiera violado y no hubiera sido una promesa de Dios. ¿Aló? ¿Cierto? Hubiera violado sus principios, no se hubiera entregado y hubiera sido primicia. Por eso cuando nosotros nos entregamos como primicia, Dios te da una palabra a ti. ¿Aló? Pero tú, por la palabra que crees y le das a Dios, quedas embarazada. Así que Dios y el Espíritu bajó a la descendencia de María por su boca. Y hoy declaro de parte del Señor que el Espíritu Santo y la palabra de Dios bajará hasta tus descendencias. No, ninguno lo creyó. La palabra y el poder del Señor bajará hasta tus descendencias cuando tú creas y creas la palabra que Dios te dice. Cuando tú te dispongas a creerlo. ¿Amén? ¿Amén? Cuando lo crees. Diga conmigo: yo estoy cubierto bajo la presencia del Señor. Y hoy está Pedro y estoy yo aquí. Pero cuando hay más de parte del Señor, Marlene, métase ahí. Marlene también está. Ven para acá. ¿Por qué? ¿Por qué nos podemos unir? Porque hemos declarado una palabra que nos va a llevar a una dimensión mayor. Pero por la palabra de Dios. Amén. Así que dile que tienes al lado: cree y entrégale tu vida al Señor para que Dios cumpla todos los anhelos y propósitos que Él ha diseñado para tu vida. Pero ¿cómo pueden entrar ellos aquí? Porque yo les digo: quítense acá, horribles feos, vayan a dar lo que no, ¿sí? No, por el Espíritu Santo que está sobre mí. ¿Por qué nosotros nos impulsamos? ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Por eso nosotros consagramos nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, para que cada uno de ustedes pueda recibir de parte de Dios en este lugar el Espíritu Santo. Por eso diga conmigo: yo soy la primicia de mi generación. Amén. Dile: yo soy la primicia de mi generación. Por eso dígale de hoy si hay, si se puede y si alcanza. Deje de hablar fracaso, deje de hablar maldición, deje de hablar lo que no tiene que hablar. Que no tengo trabajo, no es que no tenga trabajo, búsquelo, pero búsquelo primero en intimidad. Dígale, antes de ir a buscar trabajo, dígale: Señor, que tú seas mis pies, Espíritu Santo, que tú seas mi boca. Señor, ábreme la puerta que nadie me abre y cierra la que tienes que cerrar. Y punto.
No es que no hay trabajo, es que pobrecito yo, es que no alcanza, es que no hay. No. Entiende que hay una palabra mayor y es la de Dios. Entonces diga conmigo, primero, tengo que aprender a cuidar lo primero de Dios. Lo primero de Dios no sé. No. Cuando Martito, mira, que seco, y no agarraron nada. Vamos, diga conmigo, póngase de pie, iglesia. Y diga conmigo, lo primero y la primicia de Dios no sé. ¿Por qué? Porque en ellos hubo muerte física, pero en ti puede haber muerte diferente. Puede haber muerte en tu economía, puede haber muerte en tu salud, puede haber muerte en tu casa, puede haber muerte en lo que tú tienes. Ahí puede haber muerte espiritual también. ¿Por qué? Porque si tú no le das el primer tiempo y oras con el Señor, te vas a secar. Si tú no oras, te vas a secar. Si tú no ayunas, si aún en la debilidad y en la prueba no ayunas, vas a volver a caer. Vas a volver a ser débil, vas a morir. Por eso dice, vuelvo y se lo repito, cuida tu corazón porque de él, pero el corazón es de Dios. Pero ¿cómo cuidas el corazón? Dándole el primer tiempo a Dios de oración, dándole el primer tiempo de ayuno, dándole el primer tiempo en su presencia, dándole el primer tiempo de tu vida. ¿Aló? Por eso no venimos aquí a sentarnos. Bueno, le digo, Dios no quiere a nadie sentado. Dios quiere que tú vivas una vida acorde al propósito que Dios tiene para ti. Dios quiere que tú vivas una vida acorde al propósito que Dios puso sobre tu vida. ¿Y cuál es el propósito? Diga, mi familia bendecida, mi casa bendecida, mis generaciones. ¿Aló? Por eso, diga conmigo, que Dios hará de mí. Vamos, grítelo, Dios hará de mí una nación grande y me bendecirá y engrandecerá mi nombre y seré la bendición para mis generaciones. Diga, yo seré la bendición para los Murillo Alejo. Vamos, dígalo. Vamos, cierre sus ojos ahí donde está y dígale, papá, yo seré la bendición que cambiará la vida de mi familia. Yo seré la bendición que cambiará la vida de mis generaciones. Yo seré la bendición que cambiará mi casa, la casa de mi mamá, la casa de mi papá, la casa de mis tíos, la casa de mis abuelos. Yo seré la primicia y la bendición de otros. ¿Aló? Pero ¿cómo puede serlo? Diga conmigo, entregando todo, entregándole lo primero a Dios, dándole el primer lugar a Dios, que Dios sea el primero en todo. ¿Aló? Amén, iglesia, levanten sus manos. Levanten sus manos, iglesia, y cierre sus ojos ahí donde está. Y quiero que hoy entienda que usted tal vez se ha equivocado. Y me quiero despedir de las redes sociales, de los que están conectados. Y creo que el Señor hará algo esta semana en sus vidas.